¿Alguna vez has sentido que el miedo paraliza tus sueños y nubla tu fe? En esos momentos, las palabras de Jesús en Juan 14:27 resuenan como un bálsamo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo no solo es una promesa, sino una llave que abre la puerta a una vida libre de temor. Hoy profundizaremos en cómo las enseñanzas de Jesús revelan el camino para vencer el miedo, incluso en los desafíos más oscuros. Descubrirá que no importa cuán grandes parezcan tus temores, hay esperanza y poder en la fe. ¿Estás listo para encontrar la fortaleza que solo Dios puede dar? Desde el principio de los tiempos, el miedo ha sido una de las emociones más paralizantes que los seres humanos enfrentan. Es una sombra que se cierne sobre el corazón, robando la paz y sembrando dudas sobre el propósito de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia no solo reconoce la existencia del miedo, sino que también nos ofrece herramientas poderosas para enfrentarlo y vencerlo. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una declaración clave: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo, aunque breve, contiene el mapa que Dios ha trazado para guiarnos fuera de las tinieblas del temor y hacia la luz de su paz. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? ¿Qué significa en términos prácticos vivir sin miedo y abrazar el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado? El miedo no es simplemente una emoción pasajera, es una estrategia que el enemigo utiliza para alejarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. En Génesis vemos cómo Adán y Eva, tras desobedecer a Dios, se esconden en el jardín debido al miedo. Génesis 3:10 relata las palabras de Adán: tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Este pasaje nos muestra que el miedo no solo nos aísla de los demás, sino que también nos aparta de Dios. Es un recordatorio de que el temor no proviene del Creador, sino del pecado y la separación de su presencia. Pero Dios, en su infinito amor, no nos dejó en ese estado. Desde el principio, su plan de redención incluyó una solución para nuestra condición de miedo y desesperanza. A lo largo de la Biblia, Dios se presenta como un refugio para los temerosos. El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta declaración de confianza no es solo poesía antigua, sino una verdad viva que sigue siendo válida hoy. Cuando buscamos a Dios en medio de nuestras ansiedades, Él responde con una paz que el mundo no puede ofrecer. Sin embargo, este acto de buscar a Dios requiere una decisión intencional. No es suficiente reconocer que tenemos miedo. Debemos dar un paso de fe hacia aquel que tiene el poder de liberarnos. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la historia de Josué. Cuando Moisés murió, la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel recayó sobre los hombros de Josué. Él estaba al borde de entrar en la tierra prometida, enfrentando enemigos formidables y desafíos desconocidos. Es en este contexto que Dios le dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Estas palabras no solo fueron una orden, sino un recordatorio de que el poder para vencer el miedo no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia constante de Dios. Cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, debemos recordar que no estamos solos. La misma promesa que Dios le hizo a Josué está disponible para nosotros. Su presencia nunca nos abandona. Pero ¿cómo se traduce esta promesa en nuestras vidas prácticas? Consideremos un momento en el que sentimos miedo. Tal vez fue frente a una decisión importante, una enfermedad inesperada o un desafío financiero.
Es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentiras que buscan debilitarnos. No eres suficiente, no lo lograrás, estás solo. Sin embargo, la palabra de Dios contrarresta estas mentiras con su verdad. En Romanos 8:15 se nos recuerda: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleve otra vez al temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este versículo nos asegura que no somos esclavos del miedo, sino hijos de un Dios que nos ama y cuida de nosotros como un Padre perfecto. Un testimonio que ilustra esta verdad es el de una mujer que enfrentaba un diagnóstico médico devastador. Durante semanas el miedo la paralizó, llenando sus días con dudas y noches con insomnio. Pero un día, mientras leía la Biblia, se encontró con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese momento, algo cambió en su corazón. Aunque las circunstancias no se transformaron de inmediato, su perspectiva sí lo hizo. Comenzó a declarar esta promesa diariamente y con el tiempo la paz reemplazó al miedo. Este testimonio nos recuerda que la palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es viva y eficaz, capaz de transformar incluso los corazones más ansiosos. El miedo también tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. En la historia de los espías enviados a explorar la tierra prometida en Números 13, vemos cómo el miedo llevó a 10 de ellos a enfocarse en los gigantes en lugar de en las promesas de Dios. Dijeron: no podemos atacar a esa gente, es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Esta actitud contrasta con la fe de Caleb y Josué, quienes confiaron en que Dios les daría la victoria. Este relato nos enseña que el miedo no solo paraliza, sino que también nos hace olvidar quién es Dios y lo que Él puede hacer. Cuando permitimos que el miedo domine nuestra visión, perdemos de vista las promesas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Es importante destacar que vencer el miedo no significa que nunca lo sintamos. Incluso los héroes de la fe experimentaron temor. Lo que los distinguió fue su decisión de confiar en Dios a pesar de sus emociones. En Hebreos 11:27 se dice de Moisés: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Este versículo nos muestra que la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en medio de él. En el Nuevo Testamento Jesús mismo nos ofrece el modelo perfecto para enfrentar el miedo. En Juan 16:33 Él declara: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo no solo es una declaración de victoria, sino también un llamado a confiar en Él cuando enfrentamos tribulaciones. Jesús no promete una vida libre de desafíos, pero sí garantiza su paz y su presencia en medio de ellos. Es crucial recordar que el miedo no tiene la última palabra. La cruz de Cristo es la prueba definitiva de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier temor que podamos enfrentar. En 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor perfecto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es un regalo que recibimos cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde. Cuando permitimos que su amor llene nuestras vidas, el miedo pierde su poder. Al reflexionar sobre estas verdades, es evidente que Dios no solo nos llama a vencer el miedo, sino que también nos equipa
con las herramientas necesarias para hacerlo. A través de su palabra, su presencia y su amor, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. El camino no siempre será fácil, pero con cada paso de fe descubriremos que el Dios que estuvo con Josué, Moisés y los apóstoles también está con nosotros hoy. Su promesa permanece: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso hacia una vida libre de temor, confiando en el poder del Dios que nunca falla? El ejemplo de Jesús en el huerto del Getsemaní nos ofrece una enseñanza poderosa sobre cómo enfrentar el miedo con una fe inquebrantable. La Biblia nos muestra a Jesús en uno de los momentos más vulnerables de su vida terrenal. Sabiendo lo que estaba por venir, experimentó una angustia tan profunda que oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Estas palabras nos revelan que incluso el Hijo de Dios enfrentó el temor. No desde una postura de debilidad, sino desde una confianza absoluta en el plan del Padre. Aquí encontramos un modelo a seguir cuando el miedo amenaza con paralizarnos. Acudir en oración y rendir nuestra voluntad a la de Dios. El Getsemaní no fue solo un lugar de oración, fue un campo de batalla espiritual. En ese momento crucial, Jesús nos mostró que la oración no es simplemente un refugio emocional, sino una herramienta para fortalecernos espiritualmente. Lucas 22, 44 describe su oración como tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Esto nos recuerda que la lucha contra el miedo no es fácil, pero es en esa entrega total a Dios donde encontramos la fortaleza necesaria para avanzar. Jesús no fue vencido por el temor, lo enfrentó directamente poniendo su confianza en el propósito divino. A través de esta escena también aprendemos la importancia de la persistencia en la oración. Jesús oró no una, sino 3 veces, reafirmando su disposición a aceptar la voluntad del Padre. Esta perseverancia es una lección vital para nosotros. En los momentos de mayor angustia, cuando el miedo parece abrumarnos, debemos seguir orando, no porque Dios necesite recordatorios de nuestras peticiones, sino porque cada oración nos acerca más a su corazón y fortalece nuestra fe. Además, el relato nos muestra que Jesús no enfrentó esta lucha solo. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, pidiéndoles que oraran con él. Aunque ellos fallaron al quedarse dormidos, este detalle subraya la importancia de la comunidad de fe. Dios nos llama a compartir nuestras cargas con otros creyentes, quienes pueden apoyarnos en oración y recordarnos las promesas divinas cuando nuestra propia fe flaquea. Es interesante observar que, aunque Jesús sabía que sus discípulos lo abandonarían más tarde esa misma noche, aún así los incluyó en este momento crucial. Esto nos enseña que incluso cuando otros fallan en su apoyo, Dios permanece fiel. Jesús encontró consuelo y fortaleza, no en la respuesta humana, sino en su comunión con el Padre. Este ejemplo nos invita a poner nuestra confianza plena en Dios, especialmente cuando sentimos que los recursos humanos no son suficientes para enfrentar nuestros miedos. En este momento de su vida, Jesús no solo enseñó cómo enfrentar el temor, sino que vivió esta enseñanza de manera perfecta. Su disposición a entregar su vida para cumplir el propósito del Padre es un recordatorio de que el miedo no tiene el poder de definirnos cuando confiamos en Dios. La victoria de Jesús sobre su propio temor en Getsemaní nos asegura que podemos enfrentar nuestras luchas con la misma confianza. El Nuevo Testamento refuerza esta verdad en Hebreos 4, 15, 16, donde se nos dice
que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este pasaje nos invita ya a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Jesús entiende nuestras luchas y está dispuesto a ayudarnos en medio de ellas. La fortaleza que encontramos en el ejemplo de Jesús no es solo para superar el miedo en situaciones extremas, sino también para enfrentarlo en las batallas cotidianas. Cuando el temor se presenta en nuestras vidas, podemos recordar que Jesús ya recorrió ese camino antes que nosotros. Su victoria nos da la certeza de que el miedo no tiene la última palabra. Este principio se conecta con las promesas de paz que encontramos en las Escrituras. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús ofrece no depende de nuestras circunstancias. Es una paz que trasciende nuestro entendimiento y se convierte en un ancla para el alma. El ejemplo de Getsemaní nos muestra que esta paz no significa ausencia de conflictos, sino confianza en la soberanía de Dios. Cuando Jesús se enfrentó a la cruz, no lo hizo con una ausencia de emociones humanas, sino con la certeza de que el propósito del Padre prevalecería. De la misma manera, nosotros podemos enfrentar el miedo con la seguridad de que Dios está al control, trabajando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, como lo declara Romanos 8:28. El relato del huerto también resalta la obediencia como un elemento crucial para vencer el miedo. Jesús, aunque angustiado, escogió obedecer al Padre confiando en su plan perfecto. Esta obediencia no fue pasiva, sino una acción intencional que le permitió cumplir con su misión. En Filipenses 2:8 leemos: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este acto de obediencia no solo derrotó al miedo, sino que abrió el camino para nuestra redención. Cuando miramos la cruz a través de la perspectiva de Getsemaní, entendemos que el sacrificio de Jesús fue posible porque eligió confiar en el Padre en lugar de sucumbir al temor. Esta verdad nos da esperanza y nos recuerda que en Cristo podemos encontrar el valor para enfrentar cualquier desafío. El huerto del Getsemaní no es solo una historia del pasado, es un recordatorio constante de que en nuestras luchas más profundas Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Nos invita a mirar más allá de nuestras emociones y a enfocarnos en las promesas de su palabra. Cada vez que enfrentamos el miedo podemos recordar que el mismo Jesús que venció en Getsemaní está intercediendo por nosotros en este mismo momento, como se nos dice en Hebreos 7:25. Así como Jesús salió del Getsemaní fortalecido para enfrentar la cruz, nosotros podemos salir de nuestras batallas con el miedo fortalecidos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo no es el final de la historia, es solo una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera nueva y transformadora. Cuando volvemos a las palabras de Jesús en Mateo 26:39, no sea como yo quiero, sino como tú, encontramos el corazón de lo que significa confiar en Dios. Es un acto de rendición, no a las circunstancias, sino al Creador que tiene control sobre todas las cosas. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, porque demuestra una fe que cree que Dios es suficiente, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen fallar. El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos inspira a enfrentar el miedo con valentía, sabiendo que no estamos solos. En la oración
en la obediencia y en la confianza en las promesas de Dios, encontramos todo lo necesario para vencer el temor y caminar en el propósito para el cual fuimos creados. La victoria de Jesús es nuestra victoria y su paz es nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. La paz que Jesús promete no es una ilusión ni un consuelo pasajero, sino una realidad que transforma el corazón y la mente. En Filipenses 4:7 encontramos una afirmación que resuena con fuerza. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo describe una sensación, sino una obra activa de Dios en nuestras vidas. La palabra guardar aquí implica protección, una barrera espiritual que resguarda nuestro ser más íntimo de las ansiedades que el mundo intenta imponer. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Jesús, en su ministerio, enseñó que esta paz es accesible a todos los que confían en Él. Cuando navegó con sus discípulos en medio de una tormenta, estos se llenaron de pánico al ver las olas azotando la barca. En Marcos 4:39, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». En ese instante, todo quedó en calma. Sin embargo, lo que resulta aún más impactante es su pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Con esta pregunta, Jesús no solo señala la raíz del temor, sino que también invita a reflexionar sobre la fe como el antídoto para vencerlo. La paz que Jesús manifestó en aquella barca no era una reacción a la tormenta, sino una expresión de su total confianza en el Padre. Esta confianza es la misma que nos ofrece a nosotros cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. En Juan 16:33, Jesús dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Con estas palabras nos asegura que la paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. Mientras escribía desde una prisión, declaró: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre». Filipenses 4:11. Este nivel de paz no es natural. Es el resultado de una relación íntima con Dios. Pablo no basaba su paz en lo que sucedía a su alrededor, sino en la seguridad de que Dios estaba en control. Esta misma actitud nos desafía a confiar en que, sin importar lo que enfrentemos, la presencia de Dios nos sostendrá. El Salmo 46 es otro recordatorio poderoso de esta paz sobrenatural. En él leemos: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida». Versículos 1-2. Estas palabras no minimizan la gravedad de las dificultades, pero afirman que incluso en los momentos más inestables, Dios sigue siendo un refugio seguro. Esta confianza no se construye en base a nuestra fuerza, sino a la fidelidad inquebrantable de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento también actúa como un recordatorio constante de nuestra identidad en Cristo. En Efesios 2:14 se declara: «Porque Él es nuestra paz». Este versículo no solo describe lo que Jesús nos da, sino lo que Él es. Su presencia misma es paz, y al permanecer en comunión con Él, esa paz se convierte en parte de quienes somos. Esta verdad tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir y de enfrentar los desafíos. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta paz es cómo se manifiesta en las Escrituras en situaciones que parecerían imposibles. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego por negarse a
adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, su respuesta fue clara: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y si no, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Daniel 3, 17, 18. En medio de una situación que debería haberlos llenado de terror, estos hombres permanecieron firmes, confiando en la soberanía de Dios. Su fe y la paz que los acompañó no solo les permitió enfrentar el fuego, sino que también testificó del poder de Dios al rey y a toda Babilonia. La paz divina no solo guarda nuestros corazones, sino que también actúa como un testimonio para quienes nos rodean. Cuando enfrentamos el miedo con fe y serenidad, reflejamos la obra de Dios en nosotros y mostramos al mundo que existe un poder superior que trasciende las circunstancias. En 1 Pedro 3:15 se nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos, y esta esperanza se hace evidente cuando vivimos en la paz que Dios nos da. Esta paz, sin embargo, no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo que se recibe al confiar plenamente en Dios y en su palabra. Isaías 26:3 lo expresa con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que la paz no es solo una emoción pasajera, sino el resultado de una mente enfocada en Dios. El mundo ofrece una versión de paz que depende de eliminar problemas o encontrar soluciones temporales, pero la paz de Dios es diferente. Jesús lo dejó claro cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Esta distinción es crucial porque la paz del mundo es frágil y circunstancial, mientras que la paz de Dios es sólida y eterna. A lo largo de las Escrituras vemos que esta paz está siempre vinculada con la confianza en las promesas de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La paz viene al reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. Jesús también enseñó que la paz y la fe están entrelazadas. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Él, lo hizo mientras mantenía su mirada fija en Jesús. Pero en el momento en que miró las olas y permitió que el miedo se infiltrara, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Este relato nos recuerda que la paz no es la ausencia de desafíos, sino la elección de enfocarnos en Cristo en medio de ellos. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la obra de paz en nuestras vidas. En Gálatas 5:22 se menciona la paz como uno de los frutos del Espíritu. Esto significa que no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es el resultado de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Al permanecer en comunión con Él, experimentamos una paz que no puede ser alterada por las circunstancias externas. La oración también es esencial para experimentar esta paz. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la paz no es el resultado de evitar problemas, sino de traerlos ante Dios con un corazón agradecido. En un mundo lleno de incertidumbre, esta paz actúa como un ancla para el alma, manteniéndonos firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Es una paz que no depende de lo que tenemos o de lo que enfrentamos, sino de quién es Dios y de su fidelidad
hacia nosotros. A medida que profundizamos en esta verdad, descubrimos que la paz de Dios no solo es un consuelo personal, sino también una herramienta poderosa para combatir el miedo. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras luchas no son en vano y que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Al confiar en esta paz, encontramos la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que el Dios que nos llamó es fiel para sostenernos. El miedo a menudo se arraiga en las mentiras que susurra el enemigo, distorsionando la verdad y llevándonos a dudar de las promesas de Dios. Desde el principio, Satanás ha usado esta estrategia para sembrar inseguridad en el corazón humano. En el jardín del Edén, cuando la serpiente habló con Eva, no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que también plantó una semilla de desconfianza al decir: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Este cuestionamiento inicial desencadenó una cascada de dudas que condujo al pecado y al temor. Desde entonces el enemigo sigue utilizando tácticas similares para manipularnos, haciéndonos creer mentiras que alimentan el miedo y nublan nuestra perspectiva espiritual. La Biblia nos advierte repetidamente sobre esta batalla por nuestra mente y nos equipa con la verdad para contrarrestar esas mentiras. En Juan 8:44, Jesús describe al diablo como mentiroso y padre de mentira, exponiendo su naturaleza como el originador de la confusión y el engaño. Sin embargo, también nos ofrece una solución, la verdad que nos hace libres. Jesús declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta declaración no es solo una promesa, sino un llamado a buscar activamente la verdad de Dios para liberarnos de las cadenas del miedo. El miedo prospera en la oscuridad de la incertidumbre y la ignorancia. Cuando no conocemos la verdad acerca de quiénes somos en Cristo, permitimos que las mentiras del enemigo definan nuestra identidad. Estas mentiras suelen adoptar formas como: no eres suficiente, nunca lo lograrás, o Dios no está contigo. Pero la palabra de Dios nos asegura exactamente lo contrario. En Efesios 1:4-5 se nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la creación del mundo, predestinados para ser adoptados como hijos. Este versículo destruye cualquier mentira que intente robarnos nuestra dignidad y nos recuerda que somos amados, aceptados y valorados por nuestro Creador. La Escritura no solo revela la verdad sobre nuestra identidad, sino también sobre el carácter de Dios. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que incluso cuando las circunstancias parezcan caóticas, Dios está trabajando para nuestro bien. El miedo intenta convencernos de que estamos solos y sin dirección, pero la verdad de Dios nos afirma que nunca estamos fuera del alcance de su cuidado soberano. El apóstol Pablo también aborda esta lucha contra las mentiras y el miedo en 2 Corintios 10:5, donde nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este llamado a la acción es crucial en nuestra batalla espiritual. Cada pensamiento de miedo, duda o inseguridad debe ser identificado y confrontado con la verdad de la palabra de Dios. No es suficiente reconocer las mentiras. Debemos reemplazarlas activamente con lo que Dios ha declarado. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el relato de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció en Jueces 6, lo saludó diciendo: el Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Sin embargo,
la respuesta inicial de Gedeón fue dudar de su capacidad y cuestionar por qué Dios permitiría que Israel sufriera. Aunque estaba atrapado en el temor y la autopercepción negativa, Dios no lo vio como él se veía, sino como alguien destinado a la victoria. Este relato nos muestra que cuando permitimos que la verdad de Dios defina nuestra identidad, podemos superar cualquier mentira que el miedo intente imponernos. El Salmo 91 es otro recordatorio poderoso de cómo la verdad de Dios nos protege del miedo. En él leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Versículos 1-2. Este pasaje no solo es una declaración de confianza, sino también una invitación a habitar continuamente en la presencia de Dios. Cuando estamos arraigados en su verdad, el miedo pierde su capacidad de dominarnos. Además, la palabra de Dios nos equipa con herramientas específicas para combatir las mentiras del enemigo. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios, enfatizando la importancia del cinturón de la verdad, como la pieza central que sostiene todo lo demás. Sin la verdad no podemos usar eficazmente las otras partes de la armadura, como el escudo de la fe o la espada del Espíritu. Este pasaje nos recuerda que la verdad no es solo un concepto, sino una defensa activa contra los ataques del miedo y la mentira. Cuando reflexionamos sobre la naturaleza del miedo, es esencial recordar que su poder radica en su capacidad de distorsionar la realidad. Pero Jesús nos llama a vivir en la luz, donde la verdad prevalece y el miedo no tiene cabida. En Juan 12:46, Jesús declara: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta luz no solo expone las mentiras del enemigo, sino que también nos guía hacia la seguridad de las promesas de Dios. El Salmo 119:105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo resalta el poder de la palabra de Dios para iluminar nuestras vidas y disipar las sombras del miedo. Cuando meditamos en las Escrituras y las hacemos parte de nuestro día a día, creamos un ambiente donde las mentiras no pueden arraigarse. En cambio, la verdad florece y produce frutos de paz, confianza y valentía. La renovación de la mente también es un aspecto clave para enfrentar el miedo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este proceso implica un cambio intencional en la forma en que pensamos, dejando de lado las mentiras y abrazando la verdad que Dios nos revela en su palabra. Cuando consideramos el impacto de las mentiras en nuestra vida, vemos que su objetivo final es alejarnos del propósito divino. Pero la verdad nos lleva de regreso al camino que Dios ha trazado para nosotros. Proverbios 3.5-6 nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al reconocerlo en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas, guiándonos lejos del miedo y hacia su perfecta voluntad. La verdad de Dios no solo nos libera del miedo, sino que también nos equipa para ayudar a otros en su lucha. En 2 Timoteo 2:24-25, Pablo instruye a los siervos del Señor a corregir con mansedumbre a los que están en error, esperando que Dios les conceda arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Este llamado a compartir la verdad con amor
nos recuerda que somos instrumentos de Dios para iluminar a quienes están atrapados en las mentiras del miedo. La batalla contra el miedo es una lucha diaria, pero no estamos solos en esta guerra. En Zacarías 4:6 se nos asegura: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta promesa nos da la confianza de que aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para superar cualquier mentira o temor que enfrentemos. Dios nos llama a vivir en la libertad que su verdad ofrece. Cada vez que identificamos una mentira y la reemplazamos con su palabra, damos un paso hacia esa libertad. En Cristo somos más que vencedores y su verdad nos asegura que el miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en Él. La relación con Dios es el núcleo de nuestra fuerza para superar el miedo. Cuando el temor intenta invadir el corazón, la intimidad con el Creador se convierte en un refugio inquebrantable. La Biblia nos llama continuamente a cultivar esta conexión, porque en la cercanía con Él encontramos la paz, la valentía y la confianza necesarias para enfrentar cualquier desafío. En Santiago 4:8 leemos una invitación directa: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este versículo revela un principio espiritual profundo. La proximidad a Dios desplaza el miedo, llenando el espacio con su presencia. Jesús, durante su ministerio terrenal, demostró cómo la comunión con el Padre era la fuente de su fortaleza. En numerosas ocasiones se apartaba para orar, buscando momentos de soledad para estar en íntima conversación con Dios. Marcos 1:35 describe una de estas ocasiones. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este ejemplo nos enseña que la oración no es solo un acto religioso, sino un canal vivo de conexión con aquel que sostiene nuestras vidas. La oración es más que palabras, es un espacio donde el alma se alinea con la voluntad de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje destaca cómo la oración no solo alivia el miedo, sino que lo reemplaza con una paz que protege nuestro corazón y nuestra mente. Es en este intercambio divino donde dejamos nuestras preocupaciones y recibimos la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. La lectura y meditación en las Escrituras es otra forma esencial de fortalecer nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es descrita en Hebreos 4:12 como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto nos recuerda que no es un texto pasivo, sino una herramienta activa que transforma nuestra manera de pensar y nos prepara para enfrentar el temor. Cuando meditamos en las Escrituras, renovamos nuestra mente y alineamos nuestro corazón con las promesas de Dios. El Salmo 1 describe a la persona que medita en la palabra como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este retrato nos muestra que la meditación en la palabra nos arraiga en la verdad, de modo que no somos sacudidos por las tormentas de la vida. Es en este lugar de solidez espiritual donde el miedo pierde su poder, porque nuestras raíces están firmemente establecidas en Dios. La relación con Dios también se nutre a través de la adoración.
En el libro de los Salmos, David a menudo expresa cómo el acto de alabar a Dios cambia su perspectiva y trae fortaleza a su alma. En el Salmo 34, 1:4 declara: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Aquí vemos cómo la alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro estado interior, disipando el miedo con la certeza de su cercanía. La comunidad de fe es otra herramienta que Dios nos da para cultivar nuestra relación con Él y vencer el miedo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunión con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. A través de la oración conjunta, el ánimo mutuo y el testimonio compartido, la fe se fortalece y el miedo se desvanece. Dios también utiliza su Espíritu Santo para profundizar nuestra relación con Él y guiarnos en la superación del miedo. En Romanos 8, 15, 16 leemos: porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje destaca cómo el Espíritu Santo nos confirma nuestra identidad como hijos de Dios, llenándonos de confianza y desterrando el miedo. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos capacita para enfrentar el temor con valentía. En Juan 14, 26 y 27 Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí vemos cómo el Espíritu actúa como un recordatorio constante de las palabras de Jesús, renovando nuestra confianza en su presencia y su plan. La dependencia del Espíritu Santo nos lleva a una vida de oración constante y de obediencia activa. En Gálatas 5:25 se nos anima: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que nuestra relación con Dios no es un acto ocasional, sino un caminar diario guiado por su Espíritu. Al rendirnos a su dirección, permitimos que Él obre en nuestras vidas, superando el miedo y fortaleciendo nuestra fe. Además, Dios utiliza las pruebas para acercarnos a Él y moldear nuestro carácter. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Aunque las pruebas pueden ser desafiantes, son una oportunidad para depender más profundamente de Dios y experimentar su fidelidad. La confianza en Dios se cultiva a través de una relación continua, arraigada en la oración, la palabra, la adoración y la comunidad. En Isaías 41:10 Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo son una promesa, sino un llamado a mantenernos cerca de Él, confiando en su presencia y su poder para sostenernos.
Cuando nos acercamos a Dios y cultivamos una relación íntima con Él, descubrimos que el miedo no tiene lugar en su presencia. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones o en las circunstancias que nos rodean, aprendemos a fijar nuestra mirada en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Esta relación no solo nos equipa para enfrentar el miedo, sino que también nos transforma, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu. Dios no nos llama a superar el miedo con nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de su poder y de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Él declara: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos recuerdan que en nuestra relación con Dios, incluso nuestras debilidades se convierten en oportunidades para que su poder se manifieste. A medida que caminamos más cerca de Dios, encontramos que su amor perfecto echa fuera todo temor. En 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Este amor, que es el fundamento de nuestra relación con Dios, no solo nos libera del miedo, sino que también nos llena de una confianza que trasciende las circunstancias. Vivir en comunión con Dios es el remedio definitivo contra el miedo. En su presencia encontramos todo lo que necesitamos: paz, dirección, valentía y amor. Cuando hacemos de nuestra relación con Él una prioridad, descubrimos que el miedo no tiene poder sobre nosotros, porque estamos arraigados en aquel que es nuestra fortaleza y nuestro refugio eterno. El llamado de Dios a vencer el miedo no termina en una simple declaración de ánimo, sino que incluye un camino práctico que podemos seguir para caminar en fe y no en temor. La Biblia no solo nos exhorta a confiar en Él, sino que también nos proporciona herramientas y principios para aplicar en nuestra vida diaria. Estos principios no son fórmulas mágicas, sino expresiones de una fe viva que nos llevan a actuar en obediencia a su palabra, incluso cuando el miedo intenta inmovilizarnos. El Salmo 23 es un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida guiada por la confianza en Dios. El salmista declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje no ignora la realidad del peligro, pero pone el énfasis en la presencia de Dios como la fuente de consuelo y valentía. Aquí encontramos el recordatorio de que nuestra fe no nos promete una vida sin dificultades, sino la certeza de que no enfrentamos esos momentos solos. La vida de los discípulos de Jesús refleja esta misma dinámica. Al ser llamados, muchos de ellos dejaron atrás sus profesiones, sus familias y sus seguridades para seguir a un maestro que les prometió una vida de desafíos, pero también una misión de propósito eterno. En Mateo 10:16, Jesús les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aunque esta advertencia podría haber sembrado miedo, los discípulos aprendieron a confiar en la provisión y guía de Dios, viviendo con un propósito que superaba sus temores personales. La fe activa no se limita a los momentos extraordinarios, sino que se manifiesta en las decisiones cotidianas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos llama a someter cada aspecto de nuestra vida a Dios, permitiendo que su dirección reemplace nuestra incertidumbre. Cuando vivimos de esta manera, el miedo pierde su poder porque ya no basamos
nuestras decisiones en nuestras limitaciones, sino en la fidelidad de Dios. La palabra de Dios también nos enseña a declarar sus promesas como un acto de fe. En Josué 1:8 se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato resalta la importancia de tener la palabra de Dios constantemente en nuestros labios y en nuestro corazón. Cuando proclamamos las Escrituras, reafirmamos nuestra confianza en sus promesas y rechazamos las mentiras que alimentan el miedo. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de renovar nuestra mente para caminar en fe. En Romanos 12:2 escribe: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de la mente es un proceso continuo en el que permitimos que la verdad de Dios transforme nuestra perspectiva, reemplazando el miedo con confianza y claridad espiritual. Otro aspecto clave para caminar en fe es recordar las obras pasadas de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel erigía altares conmemorativos después de experimentar la intervención divina. Estos altares servían como recordatorios tangibles de la fidelidad de Dios y les ayudaban a confiar en Él en futuras dificultades. En 1 Samuel 7:12, Samuel coloca una piedra y la llama Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta práctica nos invita a reflexionar sobre las formas en que Dios ha sido fiel en el pasado, fortaleciendo nuestra fe para enfrentar los desafíos presentes. La Biblia también nos llama a rodearnos de una comunidad de fe que nos anime y nos apoye en nuestro caminar espiritual. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: más valen 2 que 1, porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Esta verdad resalta la importancia de caminar junto a otros creyentes, quienes pueden recordarnos las promesas de Dios y alentarnos a permanecer firmes cuando el miedo amenaza con debilitarnos. La obediencia es otro componente crucial para superar el miedo y caminar en fe. En la Biblia vemos cómo personajes como Abraham, Moisés y Pedro enfrentaron sus temores obedeciendo el llamado de Dios, incluso cuando no entendían completamente el plan. En Hebreos 11:8 se dice de Abraham: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este acto de obediencia no solo demostró su confianza en Dios, sino que también le permitió experimentar su provisión y fidelidad de maneras que nunca hubiera imaginado. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua en Mateo 14:28-29, lo hizo como una invitación a confiar plenamente en su palabra. Aunque Pedro dio el paso inicial, su enfoque cambió cuando miró las olas en lugar de mantener su mirada en Jesús. Este relato nos recuerda que el miedo solo tiene poder cuando desviamos nuestra atención del Salvador. Al mantenernos enfocados en Él, encontramos la fuerza para caminar incluso en medio de las tormentas. Dios también nos equipa con su Espíritu Santo para capacitarnos en nuestra lucha contra el miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Este versículo destaca cómo el Espíritu Santo nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío con valentía y amor. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. La armadura incluye elementos como el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Este pasaje subraya que caminar en fe no es un acto pasivo, sino una postura activa de preparación y confianza en Dios. El descanso en Dios es otra forma práctica de superar el miedo. En Mateo 11, 28, 30, Jesús invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es una falta de actividad, sino una confianza total en que Él lleva nuestras cargas, permitiéndonos caminar en paz y libertad. La perseverancia también es fundamental para vivir una vida de fe. En Gálatas 6, 9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La fe nos llama a mantenernos firmes, incluso cuando los resultados no son inmediatos, confiando en que Dios está obrando en su tiempo perfecto. Caminar en fe no significa ignorar el miedo, sino enfrentarlo con la certeza de que Dios es más grande que cualquier desafío. En 1 Juan 4:18 se nos recuerda: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora que nos da el valor para avanzar, sabiendo que estamos seguros en las manos de Dios. El llamado de Dios a caminar en fe no es solo una invitación personal, sino también un testimonio para el mundo. Cuando vivimos en obediencia, confianza y amor, reflejamos su carácter y mostramos a otros que hay un camino mejor que el que ofrece el miedo. En Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a buscar su verdad. Cada paso que damos en fe nos acerca más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque el miedo intente detenernos, la palabra de Dios nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al vivir en esta verdad, descubrimos que el miedo no tiene poder sobre nosotros, porque nuestra confianza está firmemente arraigada en el Dios que nunca falla. El miedo tiene una forma peculiar de instalarse en lo más profundo del corazón, a menudo en silencio, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestra percepción de Dios. Pero al recorrer las Escrituras descubrimos una verdad inquebrantable. El miedo nunca fue parte del diseño original de Dios para nosotros. Desde el principio fuimos creados para vivir en comunión con Él, en confianza absoluta y seguridad. Cuando el pecado entró en el mundo, el miedo lo acompañó distorsionando nuestra conexión con el Creador y alejándonos de su perfecta paz. Sin embargo, la historia no termina ahí. A través de Cristo, Dios no solo nos ofrece la redención de nuestras almas, sino también la restauración completa de nuestra relación con Él y con ello la libertad del temor. En la vida de Jesús encontramos el modelo perfecto de cómo enfrentar el miedo. Pero hay algo aún más profundo que podemos aprender al observar su ejemplo. Jesús no solo venció el miedo, sino que también nos dejó una invitación clara a participar en su victoria. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este permanecer no es una instrucción abstracta, sino una promesa viva. En su presencia, el miedo no puede prosperar. Al permanecer en Él, su valentía se convierte en la nuestra, su paz llena nuestros corazones y su propósito guía cada paso que damos. El miedo nos dice que estamos solos, pero la cruz grita lo contrario. En esa obra de amor perfecta, Jesús no solo aseguró nuestra salvación eterna, sino también nuestra seguridad presente. Nos dejó el Espíritu Santo, quien no solo nos consuela, sino que nos empodera para vivir una vida marcada por la fe, no por el temor. Romanos 8:31 nos recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es solo una declaración de protección, sino una afirmación de que con Dios a nuestro lado, el miedo pierde toda autoridad. Quizás el mayor desafío no sea el miedo en sí, sino lo que permitimos que el miedo nos robe. Cada día que el miedo gobierna nuestras vidas es un día en el que potencialmente dejamos de caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿y si decidimos desde ahora vivir de manera diferente? ¿Y si cada pensamiento de miedo se convierte en una oportunidad para confiar más profundamente en Dios? ¿Y si en lugar de retroceder, elegimos avanzar, recordando que no enfrentamos nuestras batallas solos? Dios no promete un camino sin dificultades, pero sí promete que estará con nosotros en cada paso. Esa certeza no solo nos libera del miedo, sino que nos equipa para vivir con valentía, sabiendo que somos amados, llamados y sostenidos por aquel que nunca falla. Entonces hoy haz esta declaración. El miedo ya no tiene lugar en mi vida porque mi confianza está en aquel que venció al mundo.